Hola a todos y a todas, bienvenidos a la tertulia de En Comú Podem. Bueno, este va a ser una tertulia especial porque lo queríamos dedicar un poco a hablar sobre la industria en Vallirana, en el Baix Llobregat y en Cataluña. Estamos a la espera de un invitado que es Javier del comité de empresa de Nissan para que nos hable de todo lo sucedido en Nissan y tal. Mientras tanto, pues iremos comentando nosotros un poquito hasta que se conecte, no debe tardar mucho. Bueno, hoy el equipo es un poquito más reducido, luego tendremos el invitado, pero no os voy a presentar otra vez, ya que quiera saber de vosotros que mire el otro vídeo. Dani, hola Dani. Ana, hola Ana. Tony Hola. y Alberto. Buenas. Vale, pues bueno, podemos ir hablando de... En el último pleno se hizo el comunicado institucional en contra del cierre de Nissan, pero sí que esta semana se ha dado las circunstancias de que se iba a hacer una huelga en la empresa que está situada en el polígono industrial de nuestro pueblo de Azco Nobel, que se dedican a las pinturas industriales. Se nos llegó la información de que iban a hacer un ERE, a despedir a 11 personas, iban a hacer una huelga, iba a haber una manifestación desde Azconobel hasta Vallirana, que finalmente se canceló porque al parecer llegaron a un acuerdo con la empresa para que, bueno, que fue aprobada por lo que sabemos por el 78% de los trabajadores y las trabajadoras, y finalmente no se hace. Esto pues nos hizo pensar que, bueno, que ahora la situación, sobre todo en general con la economía, pero sobre todo con la industria, pues es bastante preocupante y queríamos, bueno, pues hacer un debate sobre esto con la participación especial de Javier del Comité de Empresa de Nissan. Bueno, ¿queréis, alguna queréis decir algo? Bueno, en principio el conflicto de Nissan aquí nos puede afectar como municipio por los trabajadores que puedan tener su residencia aquí en Vallirana. De hecho, Vallirana a mí me parece que es un municipio que la mayoría de su personal activo o de las personas activas trabajan fuera del municipio. Aquí en el municipio me parece que están casi al 50% los que trabajan tanto autónomos como los que trabajan por cuenta propia, ¿no? Quiero decir que a lo mejor de 6.000 personas dadas de alta en la seguridad social, pues solo trabajan en el municipio 2.000 como mucho. Entonces, pues es importante, sobre todo, pues eso, también poner la vista en esos otros conflictos que puedan afectar a la comarca, porque trabajadores pueden ser, pues precisamente, ciudadanos del municipio, ¿no? Entonces, pues nos afecta de una manera o de otra. Sí, efectivamente. De hecho, Dana y yo conocemos a un trabajador de Nissan que se ha visto afectado. Y por lo que sabemos, esto ya viene de muy atrás. Además, es cómo va a afectar, incluso siendo los trabajadores que puedan haber en el municipio, la economía del país se va a ver muy afectada, porque por lo que he visto es un... Mira, ya tenemos aquí a Javi. Hola, Javi. Está conectando el audio. Conectando el audio. Hola, Javi. Hola. Ajá. ¿Nos oyes? Sí, os oigo. Hola, Muy buenos bien. días. Vale, hola Javi. Javi, ¿qué más? No sé tu apellido. Dalit. Es que tengo ahí el de mi mujer que me pone Javi Pili. Javi o Javier, ¿qué prefieres? Me da igual Javi que Javier. Vale, vamos a grabar. Esto no se emite en directo, luego lo editamos, así que no hay problema. Si quieres que rectifiquemos algo, cualquier cosa, no hay problema. Vale, pues Javier Adalid, del comité de empresa de Nissan, del sindicato Comisiones Obreras. Sí. ¿Eres? Sí, ¿verdad? Pues nada, estábamos ahora aquí debatiendo sobre cómo nos afectaba como municipio, cómo nos afectaba como país, pues el futuro cierre de Nissan.
un cierre que lleva a despidos, lleva a la calle directamente a 3.000 trabajadores y trabajadoras y indirectamente se calcula que sobre unos 30.000. Por eso creemos que era muy importante debatir este tema porque va a afectar a un municipio como es Vallirana, que somos conscientes que hay bastantes trabajadores y trabajadoras que viven en Vallirana dentro de estos despidos. Entonces, nada, pues si te parece, nos puedes explicar un poquito desde el principio, ¿no? Cómo empezó todo, cómo ha ido esta lucha y hasta el momento en que Nissan anuncia el cierre. Bueno, primero de todo, pues saludaros a todos y a todas y deciros que, a ver, que Nissan no está cerrada. Eso es lo primero, ¿vale? Que parece que hablamos como si ya estuviera todo hecho y nosotros llevamos 42 días de huelga indefinida para darle la vuelta y sabemos que podemos darla. O sea, no lo demos por perdido porque no es así. Entonces, me gustaría compartir el mensaje con todos y todas de que sepáis que esto se puede dar la vuelta. O sea, no demos las cosas por hechas porque no es así. Entonces, es muy importante para nosotros establecer tiempo, o sea, el tiempo de hablar de cada cosa. Nosotros entendemos que ahora estamos en el tiempo y la estrategia de darle la vuelta y seguir trabajando como en el marco de la alianza, ya sea como Nissan o sea como Renault, y creemos que hasta que ese tiempo nos agote no tenemos que poner una alfombra roja hablando de recolocaciones o de cierres o de planes B, etcétera, etcétera. Entonces, toda la administración y partidos políticos con los que nos reunimos le trasladamos este mensaje, ¿no? Que es importante, ¿no? Antes de hablaros del histórico, pues dejar este mensaje importante, estamos luchando, creemos que hay posibilidades de darle la vuelta y en eso estamos. En eso estamos de momento. Y en este tiempo, ahora lo único que nos preocupamos, ya os lo diré después en el resumen, es de intentar derogar la reforma laboral en los aspectos en los que, sobre todo, bueno, nosotros si la derogamos entera, pues mira, ya será un triunfo, aunque nos cierren, ¿no? Por lo menos habremos conseguido que otros no tengan los problemas que tenemos nosotros, ¿no? Pero sobre todo en el artículo 51, en el que establece que la administración no tiene ninguna potestad para decidir sobre los seres que se presentan en la administración, o sea, por las empresas, ¿no? Y sobre esto va a ir nuestra acción sindical a las próximas semanas, ya os adelanto. Y queremos meter mucha presión tanto al gobierno como a la oposición para que todos en una nos demos cuenta que no podemos poner alfombra roja a las multinacionales cuando deciden abandonar un país dejando un reguero de despidos y de tejido industrial destruido ahí donde van, ¿no? Y bueno, después de todo esto, que es un poco una bronquita pequeña, os explico de dónde venimos, ¿no? Nosotros hace 1 año y medio ya veíamos que el problema podía estar encima de la mesa. Y hicimos un dossier desde el comité de empresa que hicimos una ronda por todas las administraciones enseñando todo lo que había recibido Nissan de ayudas y que el plan de futuro para nuestras plantas no estaba encima de la mesa. Nos veíamos que había una bajada en picado de las producciones y eso solamente comporta una cosa, o despidos o otras medidas desagradables o traumáticas para los trabajadores. Viendo que esto podía desencadenar, nosotros nos movimos previamente y empecemos a movernos, pues ya te digo, de todas las administraciones, a nivel local, a nivel autonómico y a nivel estatal. Le hicimos llevar todo un dossier que estaba muy completo con todo, pues eso, las ayudas que se había llevado a la empresa, en donde que no había invertido, que las ayudas habían pasado a un pozo sin fondo y que estábamos con un futuro muy incierto. A partir de ahí nos presentaron, 6 meses después de este paseo que hicimos por las administraciones, un plan en la empresa en el que nos decía que si prescindíamos de 600 trabajadores, pues nos hacían una inversión de 70 millones de euros en una nueva planta de pintura. La nueva planta de pintura en la que nos decía que con esa planta de pintura el negocio y el futuro estaba asegurado, a cambio de echar a la calle 600 trabajadores. Bueno, hubo una guerra importante en ese convenio y que al final era un ERE enmascarado ese convenio porque teníamos que prescindir de 600 compañeros y compañeras y lo que hicimos fue lograr un plan de prejubilaciones en buenas condiciones para estos compañeros y compañeras que se fueron en ese momento. Y la planta de pintura. Nos prometieron esa planta de pintura que iba a ser nuestro futuro. Eso fue firmado en mayo del año pasado. ¿Qué pasa? Que vino el señor José Vicente de los Mozos, que es el presidente de ANFAC, el que ahora dice que se lava las manos, que con él no va a la historia, en el Congreso el otro día, pues este hombre nos dijo que en el momento que abandonara la fábrica de esos 600 compañeros, que se pondría la primera piedra para construir la fábrica de pintura
la planta de pintura, que sería la primera piedra para nuestro futuro. Bueno, pues salieron los 600 compañeros, nos hicimos una congelación salarial, entre otras cositas, entre otras mermas que nos hicieron, a cambio, pues de eso, de comprar, porque hace años que Nissan, los trabajadores, estamos comprando de nuestro futuro. Se está comprando, aparte de con los impuestos, pues con nuestros derechos laborales. Que alguien que dice que los sindicatos de Nissan es que somos muy duros y que eso ayuda a que cierre la empresa, ojalá que fuéramos tan duros para que fuera ese el motivo, pero no es el caso. Entonces, sí que es verdad que somos batalladores, que batallamos las cosas y en ese convenio rompimos las negociaciones a las 2 de la mañana, sé que os hablo de las 600, porque queríamos poner una cláusula de que durante la vigencia de ese convenio no abandonaría a nadie la fábrica, es decir, no presentaría ningún ERE después de la salida de estos 600. Se rompieron las negociaciones porque la empresa no quería poner ese redactado en el convenio. Y ahí ya empecemos a ver de que esto iba a desencadenar en algo que no esperábamos que fuera ya directamente el cierre, pero en algo que fuera traumático para los trabajadores. Al final se terminó cerrando el convenio en un acto de fe grandioso. Yo no creo en la fe porque no creo en Dios, pero ahí más de uno creyó en Dios para pensar que después de la empresa no querer poner un redactado para garantizar la plantilla durante 3 años, eso iba a caernos del cielo el futuro, pues no ha sido así. Vino el señor De Fichi, por llamarle de alguna manera, que es el jefe de Nissan Europa, y nos vino a hacer un anuncio a principios del mes de marzo, el principio del mes de marzo, para decirnos que antes del verano tomarían una decisión sobre lo que harían con nosotros. Ahí ya las luces, las bocinas de alarma empezaron a sonar mucho, que fue cuando empezamos a movilizarnos. Si os acordáis, antes del COVID, tuvimos varias movilizaciones en la calle, porque este hombre lo que vino a decir es que antes de verano diría algo, pero que se había cancelado el contrato con Mercedes, con las pick-up de Mercedes que estábamos haciendo, que teníamos contrato hasta el 2027. Imaginaos las falsas promesas que nos han llegado a decir, ¿no? Y que nos cancelaban el contrato pues en el 2020, 7 años antes de que cuando nos habían prometido, ¿no? ¿Qué pasa? Al cancelar este contrato estaba claro que una parte de la plantilla pues sobraba. Entonces él nos vino a amenazar no solamente con la parte de la plantilla que sobraba, sino con la viabilidad de la planta. Y a partir de ahí, pues eso, las movilizaciones que os comentaba antes, empecemos a salimos en muchas movilizaciones, a pedir a las administraciones corresponsabilidad con las decisiones que estaba tomando Nissan por todo el dinero que habían ido abonando a la Nissan para cubrir los empleos del tejido industrial catalán. Y bueno, y nos vino el COVID y ahí frenó las movilizaciones. Negociamos un ERTE de fuerza mayor, el cual ya la empresa quería negociar a la baja respecto a lo que se estaba negociando en el convenio del sector, porque aquella medida de la ministra de Trabajo de los 6 meses sin haber despidos estaba condicionada a que si se tiraban 6 meses sin hacer despidos después del COVID, no tenían que pagar la parte de las cotizaciones a la Seguridad Social. ¿Qué pasa? Que como la empresa sabía que iba a echar a gente, porque ya lo tenía planificado, pues quiso negociarnos el ERTE de fuerza mayor por debajo del sector para ya sumar la cantidad de pagar las cotizaciones, porque ellos sabían que no iban a poder cumplir con esos 6 meses sin poder despedir a nadie. Entre eso y que cuando volvimos ya solamente querían volver para acabar las unidades de ese famoso Mercedes que decíamos que habían cancelado el contrato, querían acabar las últimas unidades de Mercedes y el resto no querían ni arrancarlo. Entonces nosotros, viendo la estrategia de la empresa y viendo que el único momento de fuerza era ponerle encima de la mesa que no íbamos a fabricar esos Mercedes, pues lo que hicimos es plantear la huelga indefinida que tenemos ahora encima de la mesa. La huelga indefinida consiste, la pensamos bien, porque hoy en día es difícil decirle a los trabajadores que se van a quedar sin sueldo así a las bravas, porque es muy difícil concienciar a la gente. Entonces lo que hicimos fue una estrategia de parar una planta solo, que era el inicio de la cadena de producción, que es la planta de Moncada, que es la planta de estampación. Si tú no tienes piezas para montarla en el vehículo, pues está claro que los coches no iban a salir. Tenían un stock de 3 días, entonces cuando arrancaron, cuando se acabaron el stock de las piezas, pues se tuvo que parar zona franca. Nosotros la huelga la convocamos los 5 centros y le dimos la sorpresa de que la íbamos a hacer efectiva solamente en uno, la noche antes. La empresa no se pudo preparar.
y con una huelga de 60 trabajadores estamos parando a 2.500. Ese era el objetivo. ¿Cuál es el objetivo siguiente? Pues que esos 60 trabajadores, mediante la caja de resistencia que hacemos del conjunto de los 5 centros, le pagarán el salario para que los compañeros pues, pudieran aguantar lo máximo posible. ¿Qué se encuentra la empresa ahora? Que no puede producir, que está pagando la huelga, porque indefinidamente, o sea, indirectamente, al pagarle a los trabajadores que no pueden trabajar porque no tienen piezas, le tiene que estar pagando como un pago productivo y le está pagando el 100% del salario. Porque al principio la empresa intentó volverlos a meter en el ERTE del COVID, pero nosotros le hicimos una denuncia de que era una vulneración del derecho de huelga, porque le dijimos que no podía volver a meter a la gente a la regulación por fuerza mayor cuando realmente no podía producir, no era por el COVID, sino porque estábamos en huelga, le faltaban piezas, ¿no? Entonces fuimos al Departamento de Trabajo, Inspección de Guardia, hicimos una demanda al juzgado social y lo hemos ganado y al final tienen que pagar los salarios del 100% de los trabajadores que están parados por la falta de suministro y no por el COVID. Bueno, pues con este panorama se encuentra la empresa de que tiene una huelga indefinida ya que le dura 1 mes y medio, que no puede entregar los pedidos que tenía, los últimos pedidos que tenía Mercedes y lo que tiene es prisa, tiene mucha prisa. Entonces, el 28 de mayo lo que nos hizo fue el anuncio ya precipitado de decirnos no solamente a nivel global lo que iba a pasar con Nissan a nivel global, sino ya específicamente de que nos cerraba las plantas. La empresa se puso muy nerviosa con esos 28 días de huelga porque está claro que veía que llegábamos al periodo culmine del anuncio con fuerza y habiéndole plantado cara, no dejándole sacar las unidades que querían sacar a principios de mayo, porque ellos lo que querían, su plan era sacar las unidades de Mercedes sin follón y luego plantearnos que estábamos cerrados. ¿Qué ha pasado? Pues que se ha quedado con las unidades de Mercedes sin poderlas sacar y al final nos ha planteado ya que estamos cerrados el 28 de mayo, pero con un montón de dinero invertido para hacer las unidades que no puede hacer. Y ahora pues ya tiene un conflicto doble. Tiene que pagar una indemnización a Mercedes por no entregarle las unidades a tiempo, nos tiene cabreado, no vamos a sacar nada para adelante y tiene un problema con la administración porque también la tiene enfadada porque ni siquiera ha contemplado ese plan de choque que hizo la administración para intentar mantener las plantas de Nissan en Cataluña y en España. ¿Qué panorama hay ahora? Pues bueno, que tenemos un anuncio hecho por una videoconferencia en 10 minutos por el señor de Fichi, en el que nos decía que nos cerraban las 3 plantas productivas de Moncada, San Andreu de la Barca y Zona Franca. Y a partir de ahí, pues entró en periodo de consulta el Comité Europeo, que el previo, antes de presentar el ERE, con puro y duro a la administración local. En ese periodo de consulta nosotros nos estamos cogiendo a la legislación francesa, que el periodo de consulta se alarga entre 2 y 3 meses, porque nos interesa alargarlo, el tiempo máximo, para intentar revertir los aspectos de la reforma laboral que os comentaba antes, para que el ERE tenga que estar admitido por la administración. Entonces, la empresa, como ya os digo, está muy nerviosa, sabe que nos está funcionando la estrategia, estamos moviendo mucho a la administración, estamos moviendo incluso a la Unión Europea porque queremos poner en el candelero que Nissan apuesta por una planta como Sunderland fuera del marco de la Unión Europea, donde el marco de las ayudas no están topadas hacia el sector de la automoción y que la lectura que pueden hacer a las demás empresas puede hacer una lectura de efecto dominó en las que las industrias piensen que es mejor estar fuera del marco de la Unión Europea que estar dentro del marco. Si al final el Brexit termina con acuerdo y termina, bueno, que hoy salían unas noticias contrarias, pero bueno, nunca se sabe porque esto ha ido pegando unos bandazos que no veas, pues si al final el Brexit termina con acuerdo y terminan sin aranceles y ellos tienen lo bueno de estar fuera y lo bueno de estar dentro, pues está claro que las empresas pueden tomar nota e intentar salir del marco de la Unión, cosa que sería una mala lectura, tanto para Francia como para Alemania, que tienen grandes potenciales dentro de la industria de la automoción, ¿no? Bueno, pues estas presiones que estamos llevando a cabo, tanto las administraciones locales como la Unión Europea, a la empresa le está estorbando mucho, porque la estrategia de un cierre rápido y sin ruido, que era lo que querían en medio de la desescalada de la pandemia, pues no le está resultando.
A Japón no le gusta la mala imagen que dan socialmente y esto pues le había vendido a la dirección de Inglaterra a Japón que si nos cerraban ahora pues no podríamos ni manifestar ni nada y era el mejor momento para cerrarnos y le está saliendo el tiro por la culata. Bueno, pues con esta estrategia que tenemos ahora, pues la empresa quiere, en esto que os hablaba del periodo de consultas de los 2-3 meses, ellos quieren un mes y después hacer un periodo de consultas compartido y querían presentarnos, se oyen voces por ahí, en julio ya el ERE en lo local. Por lo tanto, es importante las prisas en el tema de la legislación si intentamos revertir ese artículo 51, porque para nosotros será importantísimo a la hora de demostrar que el cierre no tiene base, que nosotros no es que no seamos competitivos, sino que nos han vaciado, no nos han otorgado producciones, por lo tanto, claro, si no tienes producción, claro que no eres rentable. Si no haces coches, no puedes tener rentabilidad. Y ha sido inducido. Llevan años que Inglaterra está intentando hundir para levantar su fábrica en Sunderland. Y en el momento que han visto que el Brexit les podía hacer el cierre de su fábrica, han apretado más. Y han apretado el acelerador hasta tal punto de llegar a este momento que estamos ahora viviendo. Aquí hay muchos culpables, pero solamente de momento hay uno que está pagando las consecuencias, que somos nosotros. Hay decisiones geopolíticas al entorno de esta decisión de ser la primera planta que se cierre de automóviles en la Unión Europea, en España, y una de las pocas en la Unión Europea, aparte del cierre de Ford en Bruselas, y sembra un precedente en decir que traslada sus producciones hacia afuera del marco de la Unión Europea, hacia Inglaterra. Por lo tanto, con todo esto, pues nosotros desde el sindicato, pues lo que estamos haciendo es intentar hacer nuestra parte de todo esto, que es hacer ruido, ponerle complicado el cierre y apretar a administraciones locales y de la Unión Europea para intentar hacer presión para revertir la decisión que parece ser que había tomado la multinacional japonesa. Y después de todo este rollo que os he montado, pues más o menos es un poco el resumen de todo. Algo me habéis dejado, me preguntáis. Muy interesante y muy esclarecedor. Abrimos ronda de preguntas. ¿Qué quiere empezar? Ana. Uy. ¿Yo? Sí. Vale. Primero de todo, Javi, perdona porque no, sí que es cierto que no damos por hecho que se cierre Nissan ni mucho menos. De hecho, todo lo contrario, estamos en la lucha y precisamente nuestro grano de arena es hacer estos vídeos para mover el tema, para que resuene y demás. Pero claro, desde el punto de vista del ciudadano normal, lo que percibimos es lo de prensa y la verdad es que lo que leemos es que el señor De Fichi sale y dice que esto no se va a revertir. Claro, supongo que esto forma parte un poco de la puesta en escena por parte de la empresa de estar inmóviles en su posición y debilitar, digamos, a los demás, a la opinión pública, etcétera. Después también que Sánchez Llibre salga y ya empiece a hablar sobre vamos a pensar en el plan B, a nuevos inversores, China, tal, no sé qué, para ver qué hacemos, tampoco ayuda, porque claro, ya digamos que damos por hecho que ya está perdida esta batalla, pero no. De hecho, tampoco ha salido mucho en prensa, o como mínimo yo en este caso no lo he visto mucho, el tema del triunfo también de la estrategia esta de los seres, de la huelga, digamos, del salario al 100% y demás que habéis ganado en el juzgado. Esto yo no sé si no me lo he perdido en prensa, pero no lo sabía y realmente es una triunfada bastante importante. Claro, otra cosa, es muy técnico, perdón, es que yo soy abogada laboralista y me ha parecido muy buena idea el tema del tema de derogar, bueno, ojalá sea toda la reforma laboral, pero lo del artículo 51 se trata, es que por si no lo sabéis muchos, o sea, entiendo que lo que queréis derogar es que antaño, antes de la reforma, la administración tenía que dar autorización para hacer o no hacer el ERE. Después de la reforma laboral, la administración no tiene que dar autorización, sencillamente se lleva a cabo. Y luego, si los trabajadores quieren, si no ha habido acuerdo, pues colectivamente se puede impugnar
la justicia, pero eso es mucho más lento y muy poco productivo. Sin embargo, antes era que la autoridad laboral te decía sí o no, y lo que queréis es volver a retomar esto, que es realmente una magnífica idea. Y más, teniendo en cuenta en este caso que parece que el Estado y la Generalitat y demás están bastante, si no me equivoco y por lo que percibo, y por la cuenta que les trae, bastante por la labor de cooperar con vosotros, entiendo, ¿verdad? Es Sí, así, ¿no? Vale. Se me ocurren tantas preguntas para hacerte que voy a ir poco a poco, pero me parece bestial y desde un punto profesional apasionante una negociación de este tipo, a pesar de, o sea, es decir, debe ser algo súper intenso y bestial por vuestra parte y una responsabilidad muy grande. Y además, encima, con todo lo del COVID, entiendo que tenéis que hacer asambleas de trabajadores o incluso con el comité y empresa. ¿Se ha hecho telemático o cómo ha sido todo esto? Porque supongo que eso también desvirtúa un poco toda vuestra lucha, ¿no? También para no poder estar en contacto con el resto de compañeros y compañeras, ¿no? ¿Cómo funciona? a ver, te voy a contestar algunas cosas. El tema del de Fitchi y las declaraciones que hace a prensa, la prensa siempre utiliza, una multinacional como esta, utiliza sus redes, ¿vale? Y tiene a la prensa, sobre todo a La Vanguardia, ha sido siempre su correa de transmisión máxima para sacar toda la mierda para los trabajadores, ¿vale? Entonces, De Fichi dijo lo que dijo porque tiene que reafirmar su decisión que tomó el 28 de mayo. Y al final lo que tiene que intentar es mermar la moral de los trabajadores en que dejen de hacer la huelga, esto no tenéis nada que hacer, negociar indemnizaciones, que es lo que quieren ellos. Nosotros en ningún momento queremos de negociar indemnizaciones y eso es lo que les duele. Porque nos han querido sentar en varias mesas y hemos dicho que no nos sentamos. Que nosotros queremos hablar de empleo, que no vamos a hablar de dinero, ¿no? Y el de los mozos, que es un actor muy importante en todo esto, ¿vale? Que es el presidente de ANFAC y el máximo cargo de Renault en España y uno de los cargos potentes en Renault a nivel mundial, que no olvidemos que Renault es el socio mayoritario de la alianza. Por lo tanto, Renault tiene mucho que decir en las decisiones que toma Nissan. De los mozos salió el otro día en una comisión en el Congreso de Diputados diciendo que se había enterado de la decisión de Nissan el día anterior y que si habían hablado con él, pues él pues, puede ayudar. Y que, claro, que De Fichi lo ha apartado y que no puede hacer nada, pero que en Renault Francia reconvirtieron una fábrica en vehículos eléctricos y por qué no se podría hacer en Barcelona. O sea, cuidado con las tensiones entre la alianza, porque ahí es donde nosotros tenemos que meter el cuchillo. Claro, divide y vencer. Ahí es donde nosotros tenemos que meter el cuchillo. El tema de la patronal y el señor Sánchez Gibra, ¿vale? El tema de la patronal, lo que le pasa a la patronal y lo que le pasa a Convergencia también un poco, que tienen miedo por ellos mismos, no por nosotros, no piensan por nosotros. Piensan en que tienen una red de fábricas entre los cuales está el presidente de la patronal, que es el de Ficosa, ¿vale? Que distribuye piezas para Nissan. Y que si Nissan se va de aquí, le cierra su fábrica. Y ellos se están preocupando de sus fábricas. ¿Qué les pasa? Que claro, ellos piensan que revertir la situación es muy difícil y lo que le intenta presionar a la Generalitat es para buscar otro constructor de auto. ¿Por qué? Porque si al final a mí me reconvierten y en vez de hacer coche hago mascarillas, ya no van a necesitar ningún proveedor. Por poner ejemplo, mascarillas. No necesito proveedores de cable, de ruedas, de llantas, de asientos, que son las empresas que tienen ellos, la patronal catalana. ¿Qué les pasa? Que ellos, si cierran Nissan, lo que quieren es seguir con el negocio. Sigamos haciendo coches para que ellos incluso puedan ganar cuota de mercado en el nuevo, sea Kia, como se oía, o sea una China. Ellos ir a negociar directamente con los chinos y negociar su parte del pastel de la nueva reconversión. Y les corre prisa, ¿por qué? Porque mientras que nosotros estamos de huelga indefinida, ellos también tienen que pagar a sus trabajadores. Claro. Claro, entonces, ¿qué les pasa? Pues que empieza a mover el tema de los beneficios y todo lo que le está pasando y el margen de beneficio que tenían con Nissan. Que si hay una reconversión, ellos pierden todo. En el momento de que nosotros dejemos de hacer coches, todo el tejido industrial alrededor de una fábrica de automoción muere. Por eso ellos están intentando eso, presionar a la Generalitat para que haga pasos en torno a esto. Pero pensar que todo esto es un poco el cuento de la lechera. Y es por ser realistas, que a mí me gustaría también pensar que a mí, si me pone Nissan aquí o que me ponga chiqui chiqui, me da igual. Mientras que me llegue el sueldo a final de mes, yo no tengo, no tengo pasión por los colores.
¿vale? A nosotros lo que nos interesa es mantener los empleos, mantener el tejido industrial y todo eso. Pero ¿qué pasa? Que va a permitir Alemania y Francia que entre una empresa china en el mercado de la Unión Europea así por las buenas, porque lo decía el señor Sánchez Llibre, pero ¿qué estamos hablando? No van a abrirle el mercado de la Unión Europea a los chinos, que son los máximos que tienen el coche eléctrico. Los que más coches eléctricos venden a nivel mundial no es Tesla, es China. Una fábrica que se llama Construye tus sueños en inglés, Buy Your Dreams o algo así, que es la que dicen que quiere instalarse aquí. Pero va a ser el lobby de Inglaterra, o sea, de Alemania y Francia la que no va a permitir que abramos en Cataluña un resquicio a la famosa Rita de la Seda, que es lo que habla, de venir a Barcelona y de aquí hacia a expandir, abrir el mercado en la Unión Europea. Es muy difícil que permitan que se abra ese tipo de mercado. Es muy difícil. Yo eso lo veo más difícil que revertir la situación y que finalmente, aunque sea Renault, diga yo me quedo con la fábrica de Barcelona, antes de meter un competidor potente dentro de la Unión Europea. Es que seamos realistas. Lo que nos decía el otro día Turren, el presidente del Parlamento, nos decía eso. Hoy es que la ruta a la seda, es que... Digo, dejaros de historia. Digo, si no va a dejar Alemania ni Francia meter un competidor chino aquí dentro. Pero nos puede servir de presión para los franceses. Ah, vale, eso es otra historia. Pero lo que tenemos que tener claro son los tiempos, es lo que os decía al principio. Y a todos les decimos lo mismo, los tiempos de cada cosa. Ahora el tiempo está en meter presión a Renault y a Nissan. Y la mejor presión ahora mismo es derogar el artículo 51 de la reforma laboral. Esa es la máxima presión. Pero no solamente a Nissan, sino a cualquiera que piense irse. Que tú lo has descrito perfectamente en qué consistía el artículo, ¿vale? Y sobre el tema del COVID, ya te termino de contestar, el tema del COVID, nosotros estamos intentando respetar al máximo el tema de pero claro, como nos manifestamos es que es imposible decirle a la gente, lo único que llevamos todo el mundo mascarillas y eso, las asambleas las hacemos en 4 turnos partiendo a la gente por apellidos, o sea, decimos de tal apellido a tal apellido venir a tal turno, de tal apellido a tal... Intentamos partirlo, pero ya te digo que es muy complicado. Hemos tenido muchos problemas para mantener el piquete, porque encima estábamos en pleno confinamiento cuando tuvimos el piquete en la calle, nos decían que estaba prohibido, vinieron los Mossos a desalojarnos, hemos tenido muchos problemas para mantener el piquete, pero ¿qué pasaba? Que como teníamos derecho a la huelga, en el mismo artículo del derecho a la huelga tenemos el derecho al piquete informativo, que el piquete informativo en realidad ni es una movilización ni es una manifestación, es el piquete informativo. Entonces, la ley ahí se cogía con pinzas, pero el piquete estaba permitido. Entonces nadie se atrevió a meterle mano. Si hubiéramos tenido otro tipo de gobierno, igual sí que no hubieran metido mano, pero de momento pues han mirado para otro lado. No estaba bien, pero tampoco estaba mal. Y entonces nadie ha intentado hacernos. Los Mossos de Escuadra hicieron un amago, tocamos por arriba, tocamos ministerio y pasaban ya y miraban para otro lado. Y ya llevamos pues ya, por eso, 42 días de campamento. Que ahora el campamento ha crecido, ya estamos un poquito más cómodos, pero bueno. Yo creo que te he contestado todo. Sí, muchas gracias. Sí. ¿Alguien más quiere hacer la pregunta? Hola Javi, yo me llamo Alberto. Primero de todo, o sea, mi pregunta iba a ir sobre el tema de lo que decías de China y la has contestado muy bien, o sea que realmente no es una pregunta lo mío, sino felicitarte por el tema de la huelga. Yo la he vivido, soy taxista, sé lo que es y encima tener a la prensa en contra es muy complicado a veces. Entonces, alentaros a que mucha información que nos has dado aquí ahora, que no sabíamos nosotros y que evidentemente no sabe ni la mitad de sociedad, yo te voy a ser sincero, tengo un par de amigos que trabajan en Nissan y alguno no me ha sabido explicar todo esto. Os aliento a que lo llevéis a todos los lados, a que se entere todo el mundo, porque me parece que está súper bien explicado todos los pasos y toda la realidad de por qué está en huelga o sea, por qué está en huelga lo de Moncada y no está en huelga todo desde el principio. Todo esto está muy bien explicado y creo que felicitarte por la exposición, porque la pregunta, ya te digo, era lo de China, pero la has respuesto perfectamente porque Ana te ha hecho 30 preguntas, o sea que ya lo tenemos todo. Me he venido arriba, perdón. Es que la verdad que lo ha explicado todo tan bien que... Sí, joder.
Que, bueno, yo sí que quería, más que nada, ¿qué podemos hacer como ciudadanos, como yo soy concejal en oposición, estoy solo en mi ayuntamiento, el día que hicieron el anuncio hicimos una declaración institucional y tal, pero ¿qué obligación tenemos políticos, ciudadanos? Eso, ¿qué podemos hacer? Sí que si te parece bien, nosotros pondremos la cuenta para el fondo de resistencia para que se hagan donaciones. Nosotros ya hicimos una donación como grupo y para fomentar, imagino que eso también ayudará bastante que hayan esas donaciones para el fondo de resistencia. Pero así como consejo, ¿qué podemos hacer y qué se va a hacer y cuál va a ser la lucha? Ya que has hecho el histórico, si también puedes hacer el futurible de cuáles son las perspectivas y cómo tiene que ser la lucha. Bueno, ¿qué podéis hacer? Yo creo que lo más importante ahora mismo para nuestro conflicto es darle difusión, porque es importante, porque nosotros todo lo que he explicado a vosotros lo hemos explicado a 1000 sitios y a 1000 medios de comunicación, pero no nos lo publican. Es muy difícil publicar, como decía el compañero, es muy difícil que la prensa, que al final les paga a los que les pagan, se hagan eco de un conflicto como el nuestro y bueno, y las cosas positivas de nuestro conflicto, ¿no? De demostrar que 60 personas pueden pagar 2.500 y no hace falta hacer una huelga a la brava de 3.000 trabajadores. Eso puede ser un ejemplo para otras fábricas que expongan en jaque a muchas multinacionales. ¿Qué pasa? Que no interesa dar ejemplos de batalla ganada por parte de los trabajadores. No le interesa a la prensa. No le interesa no a los periodistas que están allí cubriendo, sino a su jefe y a los que aportan el dinero a estas multinacionales. Entonces, de la comunicación en las multinacionales. Entonces, a nosotros lo que os pedimos a todos, sobre todo, es difusión. La difusión, ayuda en redes, todo lo que podáis. Nosotros tenemos una cuenta de comité que se llama Futuro Paranisa, ¿vale? @FuturoParanisa en Twitter, que es donde más movemos y donde tenemos todos los directos de las movilizaciones y de declaraciones sin censura, porque al final es nuestro medio de comunicación. Y como partido, ¿vale? O como movimiento social, como nos gusta decirnos, yo soy miembro del Consell Nacional de Cataluña en Comú, o sea que, ¿vale? O sea que estamos cercanos, ¿vale? No sé lo que duraré, tampoco lo digo, no sé lo que duraré, hay que aguantar muchas cosas, pero yo creo que cada uno en nuestro ámbito, ya seamos de Podemos, de Iniciativa, de Cataluña en Comú, de lo que queramos, pues tenemos que hacer presiones en donde podamos para todo, sobre todo este tema de la reforma laboral, intentar meter presión a los partidos para darle la importancia que tiene. No solamente para nosotros, ya lo decía, que a lo mejor a nosotros no nos llega, pero es que esto no se puede permitir. O sea, no se puede permitir tener ese artículo de que la multinacional al final es el neoliberalismo al máximo grado. Las empresas están muy por encima de las administraciones de cada país. En el momento que se pueden decir me voy por un capricho y que nadie le pueda dar un derecho a voto. Y llevar a los juzgados es una utopía ganar. Bueno, ganó Coca-Cola, pero poca cosa más, ¿verdad? Y nadie se ha enterado de lo que ganó Coca-Cola. Poca gente se ha hecho eco de la lucha de Coca-Cola en Fuenlabrada. Sin embargo, le ganó el juicio y consiguió que se le pagara a la gente el 100% de su salario hasta la jubilación, hasta gente de 30 y pico años. O sea, tener en cuenta que luego las triunfos obreros se acallan de tal manera que nadie se entera para que nadie piense que con una huelga o con una manifestación puede conseguir cambiar algo. Le interesa tenernos en casa, pensar y decir es lo que hay, que eso es lo que más le gusta a esta gente, es lo que hay, que nadie se movilice ni piense que todos los partidos son iguales, también le gusta decir mucho, todos los partidos iguales, todo el mundo hace lo mismo. Y eso es lo que realmente hace daño a la sociedad. Tener a la gente, la mayoría silenciosa, que hablaban, ¿no? Esa mayoría silenciosa que se queda en casa y dice, es lo que hay, si no pueden hacer nada. Yo no sé para qué se están moviendo, si no van a conseguir nada. Hay que publicitar mucho los triunfos que tenemos, porque tenemos que enseñar a la gente que moviéndonos podemos conseguir revertir cosas. Que todo no se puede conseguir, todo en esta vida no se puede conseguir, pero vamos consiguiendo batallas, que al final si gana muchas batallas puede ganar la guerra. ¿Estás seguro? Yo se lo digo a mis compañeros todos los días, que aunque ganemos va a ser un triunfo amargo, porque nunca va a haber un triunfo de
de Rúa, 100%. salgamos allí con la copa, como saben los de futbolistas, ¿no? No va a ser así. Aunque ganemos, nos lo van a hacer amargo. Pero, ¿y si ganamos? Habremos ganado, ¿vale? Entonces, aunque sea amargo, una victoria es una victoria. Entonces, es importante eso, ya os digo, la difusión. Y lo de la caja de resistencia es importante, claro, por supuesto, porque nos ayuda a mantener fuerza, ¿no? Pero sobre todo la difusión, es muy importante la difusión y las presiones como partido para intentar revertir esto de la reforma laboral que ahora nosotros es nuestro más. Muy bien. ¿Alguno queréis hacer algún comentario, pregunta? Bueno, a mí me gustaría también incidir que tú lo has comentado muy bien, y es eso, ¿no? Esas ayudas públicas que van sobre todo para grandes empresas, para el mantenimiento de empleo, que luego las empresas acaban haciendo las maletas y marchándose, quiere decir, ¿de qué manera se puede controlar? No digo que no se den, porque a veces son necesarias las ayudas públicas a las empresas privadas, pero ¿de qué manera sobre todo a las multinacionales se controla que ese dinero al final no se lo lleven así por la cara, vaya, dejando encima a la gente en la calle, ¿no? El No otro sé día, qué te parece. perdona, el otro día se lo comentaba a Turren, decía, yo soy comunista, digo, pero mira, no te voy a decir un mensaje comunista porque al final la utopía, pues mira, está muy bien en el Capital y en algunos libros, ¿no? De interesante lectura, pero ahora mismo lo que necesito, o sea, si nosotros nacionalizáramos la Nissan, por ejemplo, que es lo que van diciendo algunos, sería un error. Sería un error. No se puede nacionalizar una empresa de la automoción cuando la automoción tiende a fusionarse en grandes lobbies y no venderíamos ni un coche, o sea, estaríamos condenados al fracaso. Pero no es lo mismo la nacionalización que la intervención. ¿Qué es lo que hace Francia con las multinacionales? Yo le tengo una gran envidia a Francia, porque Francia interviene dentro de los consejos de administración. Cuando mete dinero en Renault, no lo tira a un pozo sin fondo como hacemos los españoles o los catalanes en este caso. No lo tiramos a un pozo sin fondo y decimos, toma, 3 millones para una planta de pintura, cuando a lo mejor los 3 millones de euros se invierten en Tailandia o vete a saber dónde, como decía el compañero, ¿no? Nosotros necesitamos empezar a tener intervención dentro de las multinacionales que están en nuestro territorio. Y esa manera, y la manera de poder tomar decisiones dentro, cuando tomen la decisión de irse, tener intervención dentro de los consejos de administración. Y de esa manera es entrar en el accionariado. Como entró Renault dentro de la alianza, o sea, como entró el gobierno francés dentro de la alianza de Renault, tiene un 19% del accionariado. Lo que no puede hacer España es vender todas las empresas que tiene. Tener OPAs por todo. Gas Natural se vendió, Telefónica, Iberia, todo es capital extranjero. Nosotros tenemos que tener intervención dentro de las multinacionales. Nacionalizar el sector energético, sí, pero un sector como la automoción sería un error. Sería un error, porque no podríamos competir. Se pasaría como en Santana cuando se nacionalizó. Sería un fracaso. Claro, es que ya ha pasado, es que sería un error. Entonces, lo más importante es cuando se mete dinero, que se meta dentro del accionariado y tengamos potestad para decidir dónde van las producciones, como hace Francia. Cada vez que Renault ha querido quitarles producciones, ha sacado la vara de proteger y ha tirado producciones para afuera. ¿Por qué? Porque tiene potestad de decisión dentro del Consejo de Administración. ¿Mete dinero? Sí, pero yo me aseguro que después también los beneficios se reinviertan dentro de mi país. Porque, ¿qué le pasa a Nissan? Lleva un cabreo tremendo con Renault hace años, porque parte de los beneficios no se reinvierte. Ya sabéis que el capital lo que hace es cada vez que tiene un menos beneficio, lo reinvierto, saco más capital, vuelvo a reinvertir, saco más ganancia y esto es en la rueda del capital. ¿Qué hace Francia? Yo lo explico de una manera muy sencilla como las tragaperras, ¿no? Dice, yo cobro, no reinvierto, yo cobro. El gobierno francés su parte la cobra, no la reinvierte, la cobra. ¿Y qué hace? Cabrear a Nissan. Porque muchos años Nissan ha estado sustentando a Renault. Nissan tuvo una gran crisis cuando le compraron el accionariado, pero a partir de ahí Nissan tiene un negocio mundial, cosa que Renault solamente vende en Europa. Por lo tanto, Nissan ha estado sustentando muchos beneficios de Renault. ¿Y qué hacía el gobierno francés? Cada vez que venía beneficio de parte de Alianza, cobro. Y lo reinvertía dentro del país. ¿Por qué? Porque tiene la potestad de hacerlo. Nosotros que tenemos multinacionales que viven de nuestra infraestructura, que sacan los beneficios y las plusvalías de nuestros trabajadores y lo único que tienen es cobrar
de ayudas para mantener los empleos, para hacer nuevas inversiones, no sé qué, cuando muchas veces ni siquiera reinvierten, no son ni donaciones, no sé cómo es la palabra, ¿no? Donaciones finalistas, ¿vale? Ni siquiera son eso. O sea, le dan dinero a fondo perdido. Y cuando no saben ni dónde han reinvertido el dinero. A lo mejor, ya te lo digo, a lo mejor se lo han llevado a Tailandia. ¿Vale? Porque no damos ni siquiera las ayudas finalistas, esa es la palabra. Las ayudas no son ni finalistas. Entonces, yo creo en la intervención. Sobre todo en determinados sectores como la automoción, por ejemplo, yo creo en la intervención del Estado dentro de las multinacionales, pero no en la nacionalización. La nacionalización para los sectores energéticos. Y a ver si quitamos las puertas giratorias del vaso. Y de hecho, sobre la envidia de Francia es como protege a todo su sector productivo, ya no ni siquiera solo industrial. Porque, de hecho, hace poco en una charla de cultura, incluso Francia protege mucho su cultura, cosa que aquí ni siquiera tampoco, pero es que aquí parece que no protegemos lo nuestro. Incluso el modelo productivo que tenemos, que es básicamente almacenes logísticos Y turismo. y turismo, o sea, poco más. Y fábricas, pues las pocas que queda, y no se ha estado luchando por ellas en absoluto, ni siquiera en modernizarlas, ni en facilitar que no solo seamos cadenas de montaje, sino que las propias piezas también se fabrican aquí. Había leído, por ejemplo, que del grupo de Nissan ahora iban a crear fábricas donde se iban a construir los motores eléctricos, y ya se han planteado directamente que va a ser en Francia, en Gran Bretaña y no sé en qué lugar más, pero ni siquiera se han planteado montarlas aquí. Y vamos a hacer el motor eléctrico de innovación de Nissan, que se llama ePower, ¿vale? Que es un motor que lo que hace es regenerar la electricidad, ¿vale? Entonces, ese motor se iba a montar en zona franca. Toda la tecnología era de zona franca. Y cuando nos lo iban a otorgar, se lo llevó a Japón. No lo voló. Entonces, ¿qué pasa? Pues que todos estos detalles son los que al final te condenan a la situación en la que tenemos. Como no damos valor añadido, pues somos totalmente prescindibles en cualquier momento. Nosotros necesitamos eso, tener valor añadido dentro del territorio, dar por qué tienen que estar en España, no por los bajos salarios. Es que si nosotros nos vendemos como un país de bajos salarios, pues no vamos a poder competir, porque para eso hay países que no podemos competir en la vida. Siempre hay países con salarios más bajos, eso claro, es así. Y si no, se bajarán más. Cuando nosotros nos equiparemos, se bajarán más. O sea, competir por ser un paraíso de salarios bajos y de no tener derechos laborales, si eso es lo que queremos ser, Es condenarte a la ruina. Nos condenamos. Y eso es lo que hemos querido vender. Que España es un país de salarios bajos dentro de la Unión Europea y de condiciones laborales muy por debajo de países como Alemania o Inglaterra o Francia, ¿no? Ya no hablamos de Inglaterra, que eso ya aparte, ¿no? Pero eso. Entonces, esa no es la lectura. La lectura es de que España tiene que dar un valor añadido al producto que fabrica, ya sea en calidad, ya sea en I+D, en lo que sea, ¿no? Pero tenemos que dar un sello, cosa que España no tiene sello. España, pues somos lo que somos. Bueno, tenemos el sello de exportar a buenos... Tenemos el sello del turismo, ¿no? Del calor, de la fiesta y del sol. Ese es el sello España. Y que tenemos a gente muy bien formada que hacemos que vayan a trabajar a otros sitios y no se queden aquí. Sí. Somos formadores. Exportamos conocimiento. De conocimiento, sí. Formadores de conocimiento para que otros se aprovechen del gasto que hemos creado público al final en formar a esa gente. La cosa es que si no tenemos nada que marque la diferencia, el relato, digamos, de la empresa es, pues si encima queréis hacer intervención del Estado, por poner un ejemplo de alguna medida, o la derogación del artículo 51 y demás, y volver a la anterior reforma laboral y tal, entonces, ¿cuál es el aliciente para invertir y hacerlo en España, ¿no? Porque si no tenemos una diferencia, digamos, si no marcamos la diferencia en algo más, claro, entonces aquí hay que invertir en tener la diferencia, digamos. Pero es que primero tenemos que decidir, yo lo digo a la gente, a veces decimos, oye, ¿qué movilizaciones vamos a hacer? Bueno, primero tenemos que decidir la estrategia. O sea, primero tenemos que decidir qué queremos ser. Sí. O sea, ¿en qué queremos especializarnos? Por decirte algo.
en calidad, en I+D, en formación de trabajadores, lo que sea, primero tenemos que decir qué queremos ser. Porque depende de cómo yo quiero hacer la casa, si la quiero hacer de madera o de ladrillo, contrataré a un albañil o a un carpintero. ¿Qué nos pasa? Que no tenemos plan. Porque nadie se ha pensado que tendríamos que tenerlo. O sea, aquí yo me he tirado muchos años en el partido, ¿vale? Llevo unos cuantos años y todavía hemos discutido por sillas muchas veces, pero por planes y por programas no se discute poco. En política el tema de los programas lo decidimos en 2 minutos y nos peleamos luego por saber quién es la silla de cada uno. Y entonces al final, como nadie se preocupa realmente de lo que está pasando como país, pues tenemos un problema. Tenemos un problema Javi, estructural. Javi, ¿es posible que se hablara, también yo por prensa, no tengo ni idea de lo que hay de real, pero que se hablara de que ahora parece ser que el nuevo gobierno, el ministerio, está intentando realizar un plan para el sector automovilístico, pues eso, definiendo estrategia de qué queremos y dónde vamos? ¿Quién lo hace? ANFAC. Lo hace el señor José Vicente de los Mozos, uno de los máximos responsables de que nosotros estamos como estamos. Y que le dicen que se ha enterado un día antes de la decisión. Ya. O sea, es que el problema es que empezamos mal. Ponemos al lobo a vigilar a la oveja. Entonces, claro, ¿qué hacen? Un diseño de lo que le interesa en ese momento. Pero no piensa en el país, piensa en los beneficios de sus multinacionales. Nosotros tenemos que hacer un pensamiento como país, que como el que se sienta cada uno, ya no voy a entrar en esos temas, ¿no? Pero tenemos que hacer un pensamiento como país. ¿Qué queremos ser? ¿El país que venda salarios baratos y condiciones bajas de trabajo para atraer a las producciones? Porque ese es el modelo de José Vicente de los Mozos. Nosotros ya buscamos la competitividad para que Palencia y Valladolid no perdieran las producciones. El mensaje que lanza es: bajaron las condiciones. A Ávila y a Cantabria, que los han excluido de Nissan para cerrar, que tenemos 2 plantas en Ávila y en Cantabria, en Ávila les recortaron un 20% de salario para quedarse. Y a Ávila les han puesto encima de la mesa un 40% de reducción. Si queréis que nos quedemos. Esa es la lectura que yo quiero. En Cantabria también, ¿no? Ahora amenazan 40 ahora, pero en Ávila se hizo hace 1 año y medio. Cuando nosotros estábamos dando la vuelta, a Ávila le bajó un 20%. Y ahora le ha puesto a Cantabria un 40% de bajada encima de la mesa. Si vosotros ya llevabais nosotros negociando reducciones de despido. Sí, pero esto tampoco viene de ahora. Nosotros venimos salvando una empresa cada año a cambio de nuestras condiciones laborales. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero no tan bestial como lo que le ha puesto ahora a Cantabria. Claro, Cantabria le está diciendo: si no quieres ser como Barcelona, bájate un 40%. Como lo tiene acojonado, pues ahora es el mejor momento. Pero esa es la lectura que está dando las multinacionales, lo que está dando el señor José Vicente de los Mozos, que son después los que diseñan esos planes para intentar atraer las producciones. Entonces, claro, es lo que digo: poner al lobo a vigilar a la oveja. Entonces, esos son los gurús que España quiere. No quiere hablar con la gente que vivimos realmente los conflictos y que sabemos lo que realmente pasa en las multinacionales. Claro, es que y ni siquiera con gobiernos progresistas como tenemos ahora mismo, ¿no? Entonces, imaginaros si entra el trifachito o lo que sea, imaginaros, pues sea peor todavía. Entonces, es eso, no tenemos un plan como país. Por muchos titulares que saquemos que queremos hacer un plan por la industria, por no sé qué, esos son titulares y mesas que abrimos que ahí se quedan muertas. Ahora, ¿por qué? Porque interesa dar un titular de que Nissan tiene problemas y hay que abrir una mesa por la industria. Se vive en el día a día, ¿no? En vez de pensar en el futuro, yo creo. Claro, no, se vive en lo que me está costando votos. Ahora que me cuesta votos Nissan, hostia, voy a intentar decir que yo le estoy intentando dar una salida, porque tal, o como salía la Chacón hace 2 días, he hecho lo que he podido. Y ahora pillamos una reunión. Hemos hecho lo que hemos podido. Digo, oye, que no estamos muertos. Si dice hemos hecho lo que hemos podido, pues un médico que sale y ha fallecido tu familia dice hemos hecho lo que hemos podido. No, estamos haciendo lo que podemos. Eso es otra historia. Pero decir hemos hecho lo que hemos podido, digo, pues ya hemos muerto entonces. Es al final lo que nos decías al principio, la sensación leyendo la prensa, leyendo historias, ya está cerrado. Ya está cerrado, ¿sabes? ¿Qué podemos hacer con la gente de Vallirana que se quede en el paro a ver si los podemos ayudar? Hostia, no es esa la lectura. Entonces, tiene mucha gente de pueblos
de alcaldes que me vienen y me dicen, oye, la gente que tengáis de mi pueblo, mandármela, que me quiero entrevistar con ella. Oye, ¿tú qué quieres? ¿Ayudarnos o quieres votos para las próximas municipales? Es eso. Claro, es que somos mayores ya, aquí nos conocemos. Ah. Entonces, ¿tú crees que, viendo la reducción de salarios de lo que hablabas en otras comunidades, ¿tú crees que el camino de la solución que ellos van a poder plantear, si no es el cierre definitivo, va a ser ese, incluso por el 40% o más heavy? Yo no te voy a contestar esa pregunta porque pero cuando te he dicho que aunque ganemos será un triunfo amargo, Sí, por ahí vamos, vale. Eso lo sabemos todos. O sea, tú tranquilo que, como le digo a mis compañeros todos los días, cuando estamos en el campamento, que viene la gente muy deprimida a veces y tal, y es un poco una terapia, ¿no? Estar en el campamento. Les digo, tranquilo que vendrá después y nos dirán 2 coches y vamos a subir un 6% el salario cada año y vaya a tener otra paga más. Y dice, todo eso vamos a conseguir. Yo, todo eso y más. Y 15 días más de vacaciones. 15 días más de vacaciones. Digo, pues eso. Pues al final está seguro que aunque la victoria sea de los trabajadores, la vestirán de tal manera que no sepa hasta derrota. Por eso tenemos que saber valorar nuestras victorias y de momento tenemos unas cuantas batallas ganadas y hay que saberlas disfrutar, ¿no? Porque ya llegará el momento de que tengamos nosotros, perdamos, ¿no? Sí. Pues no, y hacer difusión de estas pequeñas batallas siempre ayuda. De hecho, tanto con las movilizaciones del taxi como en su día los estibadores, allí también se sumó las victorias amargas porque ya se encargó después toda la prensa de que aquello se difuminara mogollón y todo el mundo nos olvidáramos ya de que las luchas por derechos laborales pueden llegar a buen puerto. Y ahora es vuestro momento, o sea, nos ha tocado a vosotros. Pero esto, por ejemplo, lo podíamos ligar nosotros con la fábrica de aquí, es decir, empiezan ahora a poner condiciones de vamos a empezar a echar a gente, os vamos reduciendo derechos laborales y quién sabe si de aquí a 5 años les dicen, oye, que nos relocalizamos en otro sitio, porque con el modelo que tenemos apunta a eso. Sí, Javi, porque es que lo estábamos comentando antes de que te conectaras, que aquí en Vallirana ha habido una fábrica de pintura industrial que también se movilizó en una huelga porque iban a haber despidos, iban a cerrar un turno y al final han llegado a un acuerdo. Por eso te la mencionar ahora el Dani para ponerte en contexto. ¿Sabéis qué pasa? Que eso puede ser una trampa. En el momento que tú te bajas el salario, se te baja tu indemnización en el día de mañana. Entonces, el comité de empresa, depende de la... Al final, el comité de empresa lo formamos trabajadores que normal y corrientes, que nos presentamos unas elecciones sindicales y que tenemos la formación que tenemos, ¿no? Pues hay quien puede implicarse más y quererse formar para intentar defender lo mejor posible a sus compañeros y hay quien, al final, pues, es una manera de salir de la cadena o... ¿no? ¿Vale? Hay de todo. Por eso que cuando se hace demagogia sobre los sindicatos, pues hay de todo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que el comité, cada vez que negocia una reducción salarial, cuando hay una amenaza de localización o de cierre, tiene que tener en cuenta que en el momento que tú pactas una bajada salarial, estás pactando de una manera indirecta la indemnización por despido que mañana pueda ocasionarse. Es decir, si a mí ahora me viene la empresa y me dice te bajo un 20% del salario, pues igual a mí lo que me interesa es que me finiquite al precio de lo que estaba cobrando y me contrate de nuevo por 1.400 euros o por 1.000 euros. ¿Por qué? Porque de otra manera yo ya he perdido mi indemnización al precio que me la tenía que haber pagado. Y puede ser una estrategia de la empresa para bajar mañana unas indemnizaciones. Os recomiendo una película que se llama En Guerra, ¿vale? Que es de una fábrica que les obligaron a bajar el salario un 20% y después les cerraron, ¿vale? A los 3 años. Con el 20% de reducción salarial habían pagado los 3 años y los beneficios se los quedó la empresa. Entonces, es importante saber, sobre todo, cerrar muy bien que si tú firmas futuro, que sea un futuro real. No que sea que yo con el 20% que te he bajado de salario voy a tirar 2 años más y luego encima me va a salir más barato el cierre. Cuidado con estas trampas
porque son muy importantes a la hora de tomar decisiones. Es verdad que en el futuro más inmediato has logrado salvar los empleos de la gente, pero al final ya estás condenando. Entonces, Para hoy, hambre para mañana. eso. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Vale, pues yo es que te estaría escuchando todo el día, Javi. Sí. La verdad es que es súper Sí, la verdad interesante es lo que que lo explicas dices. súper bien. Explicas súper bien y ha sido un Se placer. agradece. Pero vamos a cortar ya aquí, que no nos quede exageradamente largo el programa. Creo que ha quedado un programa súper interesante, súper informativo. Queríamos conocer en primera persona lo que estaba pasando, porque siempre se habla mucho, mucho ruido, pero hemos tenido el lujo de tener a Javi aquí, que nos lo ha explicado y que podemos sacar muchísimas reflexiones. Y creo que ya poco queda que aportar y sobre todo darte las gracias, Javi, por haberte conectado y por habernoslo explicado todo. Y muchos ánimos a todos. Estamos ánimos, sí. con vosotros y vosotras para todo lo que necesitéis. Seguiremos dando difusión, como nos has dicho, colaborando con la caja. Pondremos el número de cuenta durante todo el vídeo y a ver. @futuro para Nissan. Sí. @futuro ¿verdad? Sí, luego lo editamos y lo iremos poniendo. Y eso, que estamos y que sigáis con esta lucha y adelante. Muy bien, gracias a vosotros y vosotras. Gracias. Gracias. Y nada, hasta aquí, hasta el próximo programa. Un saludo para todos y todas. Muy bien. Hasta luego. Leo.